Muy buenas tardes, amigas y amigos de Iberoamérica. Es un placer iniciarlos y, por supuesto, estar con ustedes en esta arranque de semana, una semana más del mes de junio. Y, por supuesto, saludo con mucho gusto, antes de iniciar con toda la información, a mi compañera Ana Cristina Olvera. Ana Cris, ¿cómo estás? Es un placer saludarte. Muy bien, Omar. El placer es todo mío de saludarte y de agradecer, por supuesto, a todo el auditorio que nos acompaña en esta emisión de lunes 12 de junio de 2017. Vamos a dar inicio con la información. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pide la mediación del Papa Francisco para resolver la crisis política. Guatemala expresó su deseo de integrarse a la Alianza del Pacífico. Michel Temer y Dilma Rousseff fueron absueltos del presunto financiamiento ilegal en su campaña electoral de 2014. En el espacio educativo y cultural iberoamericano hablaremos sobre la libertad de prensa y el periodismo contemporáneo desde Colombia. Y en los deportes, Rafael Nadal hace historia al coronarse en Roland Garros. Este es su informativo, le tenemos la noticia al día. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que la oposición está utilizando a niños durante las protestas antigubernamentales. Por ello dijo, pedirá la mediación del Papa Francisco. He identificado a varios diputados de la derecha como los jefes que captan jóvenes, le dan droga, le dan dinero. Por eso le estoy pidiendo en una carta mañana oficial al Papa Francisco que sirva de intermediario para que la oposición venezolana deje de utilizar niños y niñas en actos violentos, en grupos terroristas. Sin duda una interesante propuesta, que ver qué responde el Papa Francisco, quien ya ha servido de mediación en otro tipo de conflictos en la región. El mandatario venezolano también juramentó a los voluntarios del movimiento Somos Venezuela, quienes se encargarán de responder a las principales demandas de los sectores más vulnerables del país y de otorgar mayores oportunidades a la población en temas como salud, vivienda, educación y cultura. Ahí mismo en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia rechazó un recurso interpuesto por la fiscal general Luisa Ortega Díaz para anular el proceso de formación de la Asamblea Nacional Constituyente. Al respecto, el presidente Nicolás Maduro afirmó que el Ministerio Público se ha debilitado e hizo una petición a la fiscal general. Yo le hago un llamado a la señora Luisa Ortega a que atienda su trabajo y haga justicia frente a guarimberos, frente a violentos, frente a terroristas. Le hago un llamado a la señora Luisa Ortega que se ponga las pilas y haga justicia. Por otro lado, el líder opositor Leopoldo López, preso desde hace más de 3 años, difundió un video donde hace un llamado a las Fuerzas Armadas a rebelarse en contra del régimen. A los militares que hoy están en las calles, les quiero mandar un mensaje muy claro, muy sereno y enmarcado dentro de nuestra Constitución. Ustedes también tienen el derecho y el deber de rebelarse ante órdenes que buscan reprimir al pueblo venezolano. Y desde España, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, pidió crear una comisión internacional de arbitraje para frenar la crisis política en Venezuela. De lo contrario, afirma, ese país terminará con un mar de sangre, así lo dijo el presidente peruano. Aseguró también que en Venezuela no hay democracia y pidió actuar a los gobiernos vecinos para buscar una solución. Durante esta gira por Europa, el presidente Kuczynski se reunió con su homólogo español, Mariano Rajoy. Dialogaron sobre las acciones que implementarán para potenciar la relación y el comercio bilateral. Previamente, Pedro Pablo Kuczynski estuvo en Francia y ahí se reunió con el mandatario guatemalteco Jimmy Morales. Este último le expresó su interés y el interés de su país para integrarse a la Alianza del Pacífico, que está conformada hasta el momento por Colombia, México, Chile y Perú. Jimmy Morales también se reunió con su homólogo francés, Emmanuel Macron. Abordaron temas como el impulso a la transparencia, el combate al terrorismo y la protección del medio ambiente. Nosotros nos hemos comprometido a poder seguir luchando para que estos acuerdos firmados puedan ser realizados y cumplidos.
El presidente Jimmy Morales también pidió al gobierno francés que Guatemala sea sacado de la lista negra de paraísos fiscales. En este contexto, el mandatario guatemalteco ratificó su adhesión al convenio multilateral de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, para el intercambio de información fiscal. El presidente nos entrega el instrumento de ratificación de la decisión de Guatemala para participar en la transparencia fiscal, para asegurarse también de que las empresas multinacionales paguen la parte que les corresponde de impuestos. Concluyó la gira de trabajo de la canciller alemana Angela Merkel por Latinoamérica. Después de visitar Argentina, viajó a México, donde se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto. Estado de Derecho, combate a la corrupción y derechos humanos fueron algunos de los temas que abordaron. Un tema del mayor interés para Alemania y México es la consolidación del Estado de Derecho. También hablamos de la situación de los derechos humanos y de la necesidad de la libertad de prensa, que solo pueden hacer su trabajo cuando hay libertad de expresión. La canciller alemana también habló del tema migración. Primero hay que luchar contra las causas que mueven a las personas a abandonar sus hogares. La construcción de muros no van a ayudar. Ambos mandatarios coincidieron en la defensa del libre comercio. México continuará promoviendo y defendiendo el libre comercio. Esa será nuestra guía en todas nuestras negociaciones comerciales, incluyendo las que estamos llevando a cabo con la Unión Europea y con América del Norte. Y quisiera invitarlos a todos ustedes, empresas grandes, pequeñas, por favor vayan a Alemania para presentar, y la Feria de Hannover también muestra este salto hacia la nueva producción. Merkel inició su regreso a Alemania con la promesa de que este mismo año quedará incluido el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Y en Argentina, el diplomático Jorge Faurier rindió juramento como nuevo ministro de Relaciones Exteriores y Culto, esto en sustitución de Susana Malcorra. La ceremonia estuvo encabezada por el presidente Mauricio Macri. Jurar por Dios y por la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Relaciones Exteriores y Culto, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto a vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. En su último día como canciller, Malcorra aprovechó para hablar sobre la situación política que se vive en Brasil tras las acusaciones de corrupción en contra del presidente Michel Temer. Ella dijo que en ese país existe la sensación de falta de legitimidad, lo que está generando tensiones en la región sudamericana. Justamente en Brasil, el Tribunal Superior Electoral absolvió al presidente Michel Temer y a la exmandataria Dilma Rousseff de la acusación por una financiación ilegal de la campaña conjunta que los llevó al poder en 2014. Con 4 votos a favor y 3 en contra, los magistrados consideraron que no existen evidencias suficientes para sustentar la imputación. Sin embargo, el actual presidente aún tiene abierto un juicio en la Suprema Corte por la presunta recepción de sobornos de la empresa cárnica JBS. Mientras tanto, en las calles continúan las marchas para exigir la salida de Michel Temer. En Sao Paulo, miles de mujeres manifestaron su rechazo al presidente y exigieron una mayor representación femenina en la política brasileña. Y en Colombia, los maestros de educación básica cumplieron un mes de huelga. Demandan el aumento salarial y mejoras laborales. Este lunes, el sindicato de profesores convocó a un cacerolazo en todo el país para defender la educación pública. Ratificaron que continuarán las protestas si no se cumplen sus peticiones. Por su parte, el gobierno reiteró que no puede cumplir con un aumento de 42% para los próximos 10 años, como lo pide el magisterio. Esto aclaran porque las finanzas del país no están en condiciones para hacerlo. Rodrigo Londoño, alias Timochenko, líder máximo de las FARC, viajó a Noruega para participar en un foro especializado en procesos de paz. Ahí narrará su experiencia desde que iniciaron las conversaciones con el gobierno colombiano en La Habana, Cuba, hasta que se firmó el acuerdo definitivo en el Teatro Colón de Bogotá. En este mismo contexto, se espera que en cualquier momento salga libre Omar Ignacio Peña, alias El Cuñado, integrante de las FARC, que había sido condenado a 38 años de prisión por haber participado en un atentado con coche bomba que dejó 6 muertos y 21 heridos, esto en el año 2003.
como parte de los beneficios de la Justicia Especial para la Paz. Por otro lado, 315 integrantes de las FARC ya iniciaron su entrenamiento para realizar funciones de escolta y formar parte de la Unidad Nacional de Protección, comando que se encargará de brindar seguridad a los guerrilleros que se desmovilicen. Esto a pesar de que la Corte Suprema determinó que era algo que no debía llevarse a cabo. Vámonos ahora hasta Europa, donde Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, dio a conocer la fecha y la pregunta que se hará en el referéndum independentista. En exercici del legítim dret a l'autodeterminació que té una nació mil·lenària com Catalunya, a un referèndum que se celebrarà el diumenge, dia 1 d'octubre d'enguany. Amb la pregunta: voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república? Este domingo miles de catalanes salieron a manifestar su apoyo a esta consulta, a este referéndum separatista de España por parte de Cataluña. Ahí habló Josep Guardiola, exentrenador del Club Barcelona, y coincidió simpatizante de la causa separatista. Hoy estamos aquí para dejar claro que el próximo 1 de octubre votaremos en un referendo para decidir nuestro futuro. Votaremos aunque el Estado español no lo quiera. Hemos intentado acordar este referéndum hasta 18 veces y la respuesta siempre ha sido no. Por todas estas razones pedimos a la comunidad internacional que nos ayude. En contraste, la vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáenz, reiteró que la consulta es ilegal y la atribuyó a una estrategia de tensión del sector independentista para recuperar el apoyo que ha ido perdiendo en la sociedad catalana. El Estado, sin una palabra más alta que otra, no va a permitir que ese referéndum se celebre, porque es contrario a la democracia, porque es contrario a los derechos del conjunto de los catalanes y del resto de los españoles. Este fin de semana, los ciudadanos de Puerto Rico votaron a favor de convertirse en el Estado 51 de la Unión Americana. Sin embargo, la jornada se caracterizó por la baja participación, y es que solo el 23% de los electores salieron a las urnas. Poco más del 97% de los votantes, es decir, 500,000 de puertorriqueños, se manifestó por pertenecer de manera directa ya a los Estados Unidos. La opción de independencia solo obtuvo 1.5%, mientras que 1.3% eligió mantenerse como un territorio autónomo de la Unión Americana, como lo ostentan en estos momentos. Sin embargo, la decisión final no está en manos de los puertorriqueños, sino que debe ser tomada por el Congreso estadounidense. Seguramente recordará usted una tragedia sucedida el pasado 8 de marzo en Guatemala. Ahí se registró un incendio en un albergue para niños y adolescentes, para niñas sobre todo, en el que murieron 41 personas, todas menores de edad. Pues 5 funcionarios ya fueron detenidos por su presunta responsabilidad en estos hechos. Se desempeñaban como jefes de los departamentos de protección a la niñez y adolescencia en las Procuradurías de los Derechos Humanos y General de la República, así como en la Policía Nacional Civil. Serán acusados de maltrato contra menores de edad, incumplimiento de deberes y homicidio culposo. Y hoy es un día muy importante para tomar en cuenta, y es que se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, una fecha instaurada por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, para concientizar de la magnitud de este problema y de esta forma erradicarlo. En la actualidad, cerca de 168 millones de niños trabajan en el mundo. Más de 14 millones de ellos se encuentran en América Latina, algunos realizando actividades peligrosas que ponen en riesgo su salud o su vida. Este año la conmemoración se enfoca en los efectos de los conflictos y los desastres naturales, principales causas para que los menores abandonen la escuela y comiencen a trabajar. En ese sentido, el director de la OIT, Guy Ryder, instó a los países a proteger a los niños refugiados y migrantes, especialmente a aquellos que fueron separados de su familia. Y justamente para ahondar más en el tema, nos comunicamos hasta Costa Rica con Norge Denkers. Él es oficial regional de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Muy buenas tardes. Pues cuéntenos cómo está la OIT este año celebrando este Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Buenas tardes a Omar y Ana Cristina. Muchísimas gracias por la invitación de hablar de este tan importante tema el día hoy.
que, como ustedes bien dijeron, a nivel mundial, ¿no? En todo el mundo se está conmemorando el no contra el trabajo infantil. Bueno, ustedes ya dijeron en mi OIT, ¿no? Hay eventos importantes en Ginebra, nuestra sede, pero yo creo que lo importante también contar es que en todos los países de América Latina, hoy, pero no solo hoy, también alrededor de esta fecha, los países están conmemorando. Entonces, de maneras muy distintas, hay foros de alto nivel, incluso con presidentes de países, hay eventos con niños en escuelas, hay caminatas por las ciudades, como cada país lo organiza de distinta manera, pero sí que lo que estamos viendo es que hay un gran movimiento en la región, que obviamente nos alegra mucho porque es un tema importante abordar todavía por los 12.5 millones de niños que todavía trabajan en América Latina y el Caribe. Claro, me da mucho gusto saludarte. Habla contigo Omar Cepeda. ¿Cuáles son los principales sectores dentro de la niñez iberoamericana, latinoamericana, que se encuentran más vulnerables? Por decir algo, los niños que forman o que tienen madres solteras, los niños indígenas. ¿Cuál es ese sector más vulnerable? Claro, los niños, en la actividad que más es en el agricultura. Esa es una tendencia mundial y la vemos también en nuestra región, que la mayoría de los niños trabajan en actividades de agricultura y con sus propias familias, ¿no? A veces. Sabemos que hay grupos definitivamente más vulnerables, por ejemplo, los niños que migran, los niños migrantes, niños y niñas, también las niñas que están muchas veces en trabajo doméstico que no se visibiliza tanto, ¿no? Está como más escondido porque está dentro de las casas. Los niños y niñas definitivamente también indígenas y afrodescendientes que están en desventaja por muchas otras razones también, ¿no? De exclusión social también los vemos más vulnerables. Y bueno, y otros grupos, pero tal vez el tema de agricultura como actividad es la que más destaca en nuestra región. Norge, y es que parece difícil cambiar este aspecto cultural porque pues en las familias de bajos recursos, como bien lo mencionas, en el campo, se ve como algo natural, ¿no? Que los niños, en cuanto están en una edad suficiente para contribuir, así lo verían de alguna forma las familias, con el trabajo, con la actividad productiva de la familia, pues se integren. ¿Cómo cambiar esta mentalidad y qué hace, por ejemplo, la OIT para tratar de convencer a las familias de que los niños pues tienen que dedicarse a la escuela, al juego, a la recreación, a otro tipo de actividades? Sí, el tema cultural es un tema importante, ¿no? De la tolerancia social. Ahí sí quiero hacer un llamado que hace 20 años, cuando se empezó a trabajar este tema en la región, el trabajo infantil no fue para nada concebido como un problema, ni en las políticas públicas. Entonces sí hemos visto avances en los últimos 20 años, pero claro que queda como muchos desafíos en ese sentido todavía. Entonces, el trabajo primero de sensibilización, ¿no? A nivel de escuelas, a nivel de familias, de comunidades, de iglesias, todos que tienen un rol directo, ¿no? De atención con los niños, pero también a nivel institucional son los ministerios de trabajo que tienen, ¿no? Que son los rectores en esta temática, pero solos no van a poder. Ahí necesitamos la articulación y la coordinación con ministerios de educación, con desarrollo social, con organizaciones de la sociedad civil, con los empleadores, con los trabajadores. Es realmente, por ser un tema tan complejo, que tiene que ver con el trabajo decente, con salud, con educación, con protección social, necesitamos un trabajo articulado y eso es uno de los desafíos todavía en los países donde hay muchos avances, pero podemos todavía mejorar un poco esa coordinación interinstitucional para acabar con el trabajo infantil como nos manda la Agenda de 2030 sobre desarrollo sostenible, ¿no? Que todos los países han comprometido a cumplir con las metas de esta agenda y uno es acabar con el trabajo infantil. Claro, pues la concientización y la difusión de estos programas también forma parte para poder luchar contra el trabajo infantil. Muchísimas gracias, Norge Denkers, oficial regional de la OIT allá en Costa Rica, por esta información importantísima y seguiremos en contacto. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. En otros asuntos, la Secretaría General Iberoamericana, Rebeca Greenspan, fue la primera invitada a la iniciativa Desayunos de Mujeres Líderes y Potenciales, encuentro organizado por el Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Ahí, la titular de la CEGIB aseguró que la igualdad real se conseguirá cuando se pueda dejar de contar
si las mujeres son las primeras o segundas en llegar a un puesto. También dijo que el feminicidio no es una lucha contra los hombres, sino una lucha a favor de la equidad. Y hoy, hace 25 años, en España se creó la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Mediante la televisión y otras tecnologías, ATEI ha buscado durante todo este tiempo contribuir en el desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura de nuestra región. Actualmente, ATEI está integrada por más de 90 instituciones, entre ellas canales de televisión del servicio público, ministerios y organismos responsables de educación y cultura, universidades e instituciones de educación superior y posgrado. En el 2000, ATEI instaló su sede en Madrid, España, y en 2005 la asociación inició su emisión de contenidos de manera mundial, esto a través del canal internacional de televisión española. En diciembre de 2015 se puso en marcha el canal iberoamericano, siendo el primer canal público de televisión con el objetivo de facilitar el acceso a contenidos culturales, educativos y científicos, y del cual, por supuesto, orgullosamente este noticiero forma parte, Omar. Así que celebramos los 25 años de ATEI. Así es, Ana Cris, un evento muy importante que vale la pena mencionar. Desde esta gran asociación inició en 1992, nace en Badajoz, España, como una organización asociativa española de usuarios y sin ánimo de lucro, asociado a 21 países. De ahí su largo recorrido. En 2005 inicia emisión mundial de sus contenidos a través del canal internacional de televisión española. Vale la pena destacar también que en 2007 se lanza el noticiario cultural iberoamericano NSI en toda Iberoamérica, y como bien lo comentabas, Ana Cris, después de esta importantísima tarea, en 2014, en el marco de la 24ª Cumbre Iberoamericana de Veracruz, México, se aprobó la creación del canal de televisión satelital iberoamericano, señal que nos une. Por supuesto, este noticiero ha sido parte de esta gran asociación y sistema iberoamericano de comunicación, en lo cual, como usted lo sabe, cada día nosotros presentamos una sección, ¿no?, de lo que es la ATEI, y precisamente nuestra compañera Laura Garciandía, con la colaboración precisamente de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, nos tiene esta sección hoy en un día muy especial, su 25 aniversario. Amigos de Iberoamérica, feliz inicio de semana, les deseo con todo el gusto del mundo, y hoy les cuento que la libertad de prensa es una de las premisas básicas para que exista una sociedad contemporánea informada, incluso con los retos actuales que esto representa. Así como la libertad de prensa es muy importante, también lo son los periodistas que la practican con responsabilidad en el ejercicio de su profesión. La libertad de prensa tiene unas especies de censura por parte del capital que maneja algunos medios, y por parte de las agencias de publicidad, el gran capital especialmente. Siempre se le están poniendo límites por todos lados de parte de los poderosos que siempre quieren controlar a la prensa, pero pues es deber de los periodistas no ceder ante esas presiones y estar firmes, digamos, cumpliendo nuestro compromiso con la sociedad, básicamente. Decirle al Canal Sun que siga siendo periodistas como los que tiene que tener Colombia. Un gran poeta latinoamericano decía que el periodista es la suma de todo lo que no es político, historiador, científico o novelista. Todo buen acto de prensa, sin importar la tecnología que lo produzca, debe siempre ser riguroso, metódico y reflexivo. Agradecemos mucho a nuestros colegas de Canal Zoom de Colombia. ¿Qué tal, amigos de Iberoamérica al Día? Un placer saludarlos. Buenas tardes, buenas noches. Soy Jorge Rubio. Vamos con la información deportiva. El tenista español Rafael Nadal está teniendo un 2017 de 10. Sí, de 10 títulos de Roland Garros. Esto tras vencer a Stan Wawrinka en la final en 2 horas y 5 minutos de partido por parcial de 6-2,
6-3 y 6-1. Rafa hizo historia ya que ningún hombre lo había conseguido antes. Supera los 7 títulos ganados por Pete Sampras y Roger Federer en Wimbledon. Solo Margaret Court en 1971 ganó 10 grandes y fue en el Abierto de Australia. Nadal ha jugado 81 partidos en París, ha ganado 79. Su primera Copa de los Mosqueteros fue a los 19 años. Lo he hecho yo, pues lo puede hacer otro, porque no me considero muy especial, pero se tienen que dar muchas circunstancias para llegar a la cifra que se ha llegado en este torneo, ¿no? 10 torneos aquí, pues no sé si yo voy a ver a alguien que me supere. Sencillito, Rafael Nadal. En la rama femenil, Yelena Ostapenko superó a Simona Halep por 4-6, 6-4, 6-3 y es la nueva monarca. En los dobles varoniles, el neozelandés Michael Venus y el estadounidense Ryan Harrison vencieron a la dupla México-americana integrada por Donald Young y el azteca Santiago González por 7-6, 6-7 y 6-3. En los dobles mixtos, el colombiano Robert Farah junto a la alemana Anna-Lena Gronefeld cayeron a manos de la canadiense Gabriela Dabrowski y el indio Rohan Bopanna por 6-2, 2-6 y 10-12. Después de 52 partidos llegó a su fin el Mundial de Fútbol Sub-20 en Corea del Sur. Venezuela se enfrentó a Inglaterra en la gran final al minuto 35. Una jugada a balón parado que no parecía tener peligro terminó en el gol de Dominic Calvert-Lewin. A pesar de que los venezolanos intentaron igualar el marcador, no fueron capaces y al final se llevaron la derrota y con ello el subcampeonato, dejando que los ingleses se convirtieran en los nuevos campeones del mundo. Sub-20, por supuesto. El tercer lugar fue para Italia, que venció en penales a Uruguay 4-1. El premio al juego limpio, al fair play, fue para México. La selección mexicana empató a 1 con Estados Unidos en el Estadio Azteca en duelo correspondiente a la sexta fecha de la eliminatoria de la CONCACAF. Al minuto 5, Michael Bradley aprovechó un error en la salida azteca en donde Javier Hernández perdió el balón y el estadounidense impactó al arco de Guillermo Ochoa, quien se encontraba adelantado. A los 22 minutos, con un contragolpe, Carlos Vela disparó desde afuera del área para igualar el marcador. México continuó invicto en el hexagonal final y llegó a 14 puntos. El conjunto dirigido por Juan Carlos Osorio ya viajó a Rusia para disputar la Copa Confederaciones. Para nosotros, la obligación de seguir mejorando, de seguir trabajando y tratar de traducir la eficiencia que el equipo muestra ahora en las entradas en el último tercio, en eficacia. Hasta aquí la información. Que tengan excelente inicio de semana. Omar, Ana Cristina, regreso con ustedes. Muchísimas gracias. Jorge. Gracias, Jorge. Se nos terminó el tiempo. Gracias a quienes nos acompañaron en esta emisión de Iberoamérica al Día. Reiteramos este fuerte abrazo a TEI y a todos los que conforman esta importantísima plataforma de comunicación. Así es, Omar, feliz 25 aniversario. Y este lunes nos despedimos con música del grupo brasileño Chimarruts, la canción Do Lado do Sá. Nos vemos mañana. Se a vida às vezes dá uns dias de segundos cinzas e o tempo tic-taca devagar. Põe o teu melhor vestido, brilha teu sorriso, vem pra cá, vem pra cá. Se a vida muitas vezes só chuvisca, só garoto.